En el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos está escrito que todas las personas nacen libres e iguales en derecho y dignidad. Por ello, durante años, las minorías oprimidas y discriminadas lucharon por que se reconozca su valor humano y su derecho a vivir libremente como iguales. Y así es como los homosexuales, por ejemplo, a pesar de la homofobia de algunos reaccionarios intolerantes y la indecencia de ciertos degenerados que confunden libertinaje con libertad, pueden vivir su vida sexual y amorosa sin inconvenientes. Hasta en series, películas, videojuegos y otras expresiones culturales se muestra la homosexualidad explícitamente. ¿Significa esto que el lobby LGBT quiere imponer su estilo de vida? Para nada, y te explicaré por qué en este video. En todo sistema político, sea cual sea la doctrina bajo la que se rige, existe un canon sociocultural normativo que sirve como parámetro regulatorio de los sujetos sociales. Y el liberalismo, que nació en Inglaterra durante el siglo XVII, en un periodo de guerras religiosas, no es la excepción. En esa época lo político se establecía con base en la fe, por lo que la ruptura de la fe solo podía llevar al resquebrajamiento de lo político. Es entonces que el filósofo John Locke, considerado el padre del liberalismo, desarrolla una solución práctica a este dilema a través de la concepción de tolerancia, fundamentada en la necesaria separación entre la Iglesia y el Estado, la cual se justifica por los diferentes fines de cada institución. Porque mientras el fin del Estado es garantizar el orden social y proteger los derechos individuales, el de la Iglesia es la salvación de las almas. Sin embargo, pese a esto, el liberalismo clásico no puede desprenderse de ciertas ideas religiosas que le sirven para fundamentarse. Sin ir más lejos, Locke sostenía que todos somos libres e iguales porque, como creaciones de Dios, ningún hombre puede estar sometido al dominio arbitrario de otro. Por ello, según el filósofo, el Estado no podía en lo absoluto ser tolerante con los ateos, quienes al negar la existencia de Dios y por consiguiente la moral cristiana, decía, no se ajustan a ningún pacto u obligación, incluido el pacto social en el que se fundamenta la sociedad política liberal, pues responden a su propia moral, ni tampoco con los católicos, que al responder a una autoridad extranjera, el Papa, no están del todo sujetos al Estado en la medida en que solo podrían respetar las leyes mientras el susodicho no dijese lo contrario. En definitiva, como decía Nietzsche, el movimiento democrático, que hoy asociamos exclusivamente con el liberalismo, vale decir, es la expresión política de la cristiandad. ¿Y qué dice el cristianismo sobre las relaciones íntimas o románticas entre personas del mismo sexo? Que es una aberración o pecado. Para los cristianos, pues, los homosexuales están yendo contra la ley de Dios y su conducta inmoral no puede tolerarse. Esta idea, que se funda en el mito de Adán y Eva, sin mencionar la imposibilidad reproductiva entre dos hombres o dos mujeres de la que se valen algunos dogmáticos cientificistas para justificar su rechazo a la homosexualidad, contribuye a la discriminación hacia esta condición. Por lo mismo, en este sentido, y de acuerdo con la teoría de los hechos sociales de Durkheim, lo que realmente se impone socialmente es la heterosexualidad. Y si bien quienes nos inclinamos hacia ese lado del espectro no percibimos ninguna imposición, la naturaleza coactiva de la heterosexualidad como hecho social normativo se deja ver, por ejemplo, con los gays no asumidos que se ocultan en el closet o con quienes reaccionan con rechazo o aversión hacia los homosexuales o la homosexualidad en cuestión. Soy gay. ¿Qué? ¡Eres un maldito puto! ¿Cómo puedes hacernos esto? Pero no siempre fue así. Antaño la heterosexualidad también estaba mal vista. El Diccionario Médico de Dorland de 1901 la definía como apetito sexual anormal o pervertido por el otro sexo. Y todavía en 1923, el Nuevo Diccionario Internacional decía pasión social mórbida por una persona del sexo opuesto. Porque, según lo especificó el psiquiatra alemán Richard von Kraftewing en su obra Psicopatía sexual, existían 3 categorías de personas respecto a la forma de intimar: los homosexuales, los heterosexuales y los normales. Estos últimos, las personas de sexo opuesto que mantenían relaciones de forma controlada tras el matrimonio y con fines reproductivos. ¿Y a qué voy con todo esto? A que los tiempos cambian y lo normal de hoy fue anormal en el pasado.
Sin ir más lejos, a día de hoy nadie se escandaliza porque dos personajes o personas del sexo opuesto se besan en la boca en alguna película, por ejemplo, ni siquiera cuando hay connotaciones eróticas. Pero en 1896, cuando se filmó el primer beso de la historia del cine, una escena de apenas 18 segundos, el revuelo fue tan grande que hasta la Iglesia Católica Romana pidió censura y reformas morales. Sí, algo parecido a la absurda polémica que generó el beso lésbico de menos de un segundo en la película Lightyear de 2022. Y no, que sea para niños no significa nada, ya que existen muchas películas infantiles en las que salen besos heterosexuales mucho más explícitos y a nadie le importa. Por ejemplo, películas de Disney como La Sirenita de 1989 de clasificación general o en algunos sitios de apenas 5 años en adelante, o también la película de Spider-Man del 2002, apta para un público de 12 años en adelante, donde una empapada y sexy Mary Jane besa apasionadamente a Spider-Man luego de que éste la salvara de unos tipos que querían violarla en un callejón oscuro. Ejemplos como estos hay muchos, lo que demuestra que los niños solo son una excusa. Lo que realmente les jode es que se visibilice la homosexualidad en toda su diversidad. Por eso reaccionan incluso por obras dirigidas a un público mayor de edad, como el beso lésbico en The Last of Us 2 entre personajes poco femeninos, por nombrar alguno. Porque, claro, lo que está mal es que la lesbiandad se vea como algo natural, entre mujeres que libre y voluntariamente se relacionan entre sí, pero no si se muestra de forma fetichista para el goce y el disfrute del público masculino. Y algo similar pasa con los gays. Molestan cuando se interrelacionan mutuamente, no cuando son el objeto de burla para los hombres heterosexuales. Y esto me lleva al concepto de homofobia liberal, que es un tipo de rechazo o aversión implícita hacia la comunidad homo. Es decir, a pesar de que se expresa una supuesta aceptación de la diversidad sexual, se perpetúan estereotipos y prejuicios que infravaloran a las personas homosexuales. Se trata, pues, de una falsa tolerancia que se deja ver con analogías absurdas como, por ejemplo, comparar la homosexualidad con la zoofilia, tal como lo hizo alguna vez el actual presidente de la Argentina, Javier Milei, un reaccionario que se autopercibe como liberal. Si fuera por vos, supongamos que vos querés estar con un elefante. Bueno, si tenés el consentimiento del elefante, es problema tuyo y del elefante. Por supuesto, esto no significa que toda expresión sexual diversa está permitida. Andar desnudo o tener sexo en la vía pública, por ejemplo, es indecente y criticarlo no es homofobia. De hecho, manifestarse de esa manera no hace más que reforzar la idea negativa que se tiene sobre los sexualmente diversos. Algunas cosas, como andar de la mano con tu pareja, son admisibles socialmente, mientras que otras cosas, y no hacen falta ejemplos, corresponden al ámbito privado o incluso íntimo. La libertad desmedida y sin restricciones no es un derecho, es libertinaje. Para el sostenimiento y la funcionalidad de una sociedad liberal es fundamental defender y promover la idea de que todas las personas, sean cuales sean sus características particulares o diferencias individuales, son libres e iguales en derecho y dignidad. Esto es lo que significa ser ciudadano. Así, en dicho sistema se considera que las personas son libres en la medida en que son capaces de desarrollar un sentido de justicia social, formarse una idea de qué principios deberían informar la estructura básica de la sociedad, presente en la tradición del pensamiento democrático occidental, y al mismo tiempo perseguir una concepción del bien personal, un modo de dar sentido y valor a la propia existencia. E iguales por el hecho de poseer estos sentidos de justicia y del bien personal en el grado mínimo requerido para poder ser miembros plenamente cooperantes de la sociedad. En definitiva, el progresismo y su lucha por los derechos individuales de las minorías sociales es la máxima expresión del liberalismo político, cuya concepción de tolerancia se basa desde su origen en la separación de la Iglesia y el Estado. Por lo mismo, aunque los cristianos rechazan la homosexualidad y no se les puede pedir lo contrario, el reconocimiento de su identidad y la normalización de su sexualidad en la concepción política liberal es inevitable.
y aunque hoy muchos no lo ven, llegará el día en que las personas del mismo sexo, a pesar de no poder reproducirse entre sí o independientemente de lo que diga la religión, se considerará tan normal como la heterosexualidad, la cual se acepta incluso sin fines reproductivos y fuera del matrimonio. Y nada más, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.